Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a trabajar el día de hoy la parte de triángulos. Es la parte de la segunda parte que nosotros tenemos de triángulos, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que ver, en esta clase vamos a dar algunas definiciones, ¿no? Lo que es la bisectriz. La bisectriz es el segmento que divide el ángulo, nos dice, en dos partes iguales, ¿no? El ángulo se va a dividir en dos partes iguales. Acá tenemos la bisectriz CI, viene a ser la bisectriz, el ángulo, ¿de qué ángulo? Del ángulo ACB, de este ángulo, ¿no? Del ángulo ACB. Ahora nosotros tenemos la mediana. ¿Qué viene a ser la mediana? Nos dice el segmento que parte del vértice al lado opuesto y lo divide en partes iguales. Quiere decir que AM es igual a MC, M viene a ser el punto medio. Si nosotros tenemos acá, ¿qué viene a ser G? G es la intersección, ¿no? Esa viene a ser la intersección de todas las medianas, ¿no? Cada triángulo tiene tres medianas, tres mediatrices, tres bisectrices, tres alturas. Entonces, y acá BM es una mediana, miren, de acá agarro así, acá voy a tener otra mediana donde este lado es igual a este lado y de acá voy a tener otra mediana que pasa por este punto, ¿no? Donde aquí, este lado de acá va a ser igual a este otro lado de acá, ¿no? Por eso se llama mediana, ¿no? Estos dos lados son iguales. Y este punto que es en la intersección de las tres medianas, a ese se le va a llamar G, que es el baricentro. Entonces, ¿qué propiedades tiene este punto, ¿no? Nosotros, si vamos a elegir las propiedades de ese punto, va a ser, o el teorema de la mediana va a ser que el segmento BG va a ser el doble del segmento GM. Aquí, BG es el doble del segmento GM. ¿Qué quiere decir? Si BG es 4, GM es 2. O si GM es 6, BG será el doble, que será 12, ¿no? De esa manera nosotros sabemos lo que es la mediana. Asimismo, tenemos otro de las líneas notables que se le llama altura. ¿Qué viene a ser altura? Es la perpendicular trazada de uno de los vértices al lado opuesto. Perpendicular, esta parte de acá forma 90 grados. BH es altura, ¿no? Bien, entonces ahora con todas esas definiciones vamos a trabajar lo que son los problemitas. A ver, en esto los problemitas que nosotros tenemos, ¿quiénes son? A ver, miren acá, nosotros en este ejercicio, nosotros vamos a tener lo que es la figura, nos dan este triángulo ABC, todo lo que está de negro son los datos. Calcular el ángulo teta, este ángulo de acá nos pide. Y nos dan de esa manera esas figuras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo calculo teta? Lo único que tengo yo acá, este ángulo es 120. Si este ángulo de aquí es 120, a ver, este 120, ustedes saben que la medida de todo esto va a ser, si yo sumo acá, 120 más este ángulo, todo esto es un ángulo llano que viene a ser 180. Entonces, ¿cuánto será este ángulo de acá? Será, a ver, 120, 180 menos 120, ¿no? Entonces lo saco, este angulito será 60. 120 más 60 nos da que todo esto es 180. Bien, ahora nos vamos, miren, a este triángulo, en el triángulo AHB. En este triángulo AHB viene a ser un triángulo rectángulo. Este vale, si este 90, esta parte de acá también va a ser 90. Entonces, en ese triángulo, si esto es 60 más 90 más este ángulo, nos tiene que dar 180. O si no, la suma de estos dos tiene que ser 90. Si este es 60, este ángulo de acá va a ser 30. ¿Para qué? 30 más 60, 90 más 90 nos da 180. Entonces ya sé el valor de acá, que es 30. Una vez, miren, ya nos estamos acercando a lo que tenemos aquí. Ahora vamos a este triangulito, miren, en el triángulo BDC. B
DC. Este triangulito también es un triángulo recto, ¿no? Porque acá es 90. Entonces, si este es 90, la suma de estos dos, de los otros dos, tiene que ser también 90. O sea, todo esto va a ser la suma de B más 5 teta, que es esta parte de acá, nos va a dar 90. O si no, todo B, este todo B más 5 teta más 90 nos puede dar 180. Es lo mismo, ¿no? Entonces acá tengo 5 teta más teta, que es este pedacito, más 30 más 90 nos va a dar 180. Y eso de aquí, este es en el triángulo BDC. En este triángulo BDC, ¿no? De aquí ya podemos hallar el valor de teta. 5 teta más teta es 6 teta. 90 más 30 es 120, pasa restando, 180 menos 120, eso nos va a dar 60. Entonces, 6 teta igual a 60, teta será, este 6 pasa a dividir, será 60 entre 6, será el valor de 10. Y de esa manera debemos calcular el valor de teta, ¿no? En este caso, el valor que nos están pidiendo, que es teta. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, mire, en el siguiente problema nosotros tenemos acá el triángulo DEF. ¿Qué nos dice? En un triángulo DEF, en ese triángulo DEF se traza la mediana. Eso es lo que vamos a trazar. Vamos a trazar la mediana. La mediana EM. Miren acá, tengo el triángulo DEF, trazo la mediana, aquí está, de azul. EM es mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana, viene a ser el punto medio que divide en estas dos partes, tienen que ser iguales. Son iguales porque son medianas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que DM es igual a MF. Pero nos dan datos que DM es 2X más 30. ¿Ya? Entonces coloco acá DM 2X más 30 y MF, esta parte, MF es 6X más 18. Y acá lo tengo 6X más 18. La condición es que estos dos van a ser iguales. 2X más 30 más 6X más 18, estos son iguales. Y colocamos, ponemos la igualdad, ¿no? Entonces este 2X pasa restando y el 18 pasa, que está sumando, pasa restando. Entonces 6X menos 2X será 4X y 30 menos 18 será 12. El 4 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto X será 12 entre 4 será 3. Ese es el valor de X, que es lo que nos están pidiendo. Acá solamente he aplicado la propiedad de la mediana. En el problema número, vamos al otro problemita, que viene a ser el problema número 3. A ver, ¿qué nos dice el problema número 3? En este problemita, nosotros, ¿qué tenemos? En un triángulo ABC, tengo A, B, C, se traza la bisectriz CF, de aquí hacia allá, CF, de acá para acá, CF. De modo que la medida del ángulo BCF, esta medida de este ángulo de acá, dice este ángulo de acá, BCF, es igual a 7X más 50. Aquí está, 7X más 50, mide esta parte de acá. Y la medida del ángulo FCA, entonces este otro de acá, que es el ángulo que está de verde, ¿no? Este de acá es igual a 10X más 8. Y aquí lo estoy poniendo, 10X más 8. La pregunta es, ¿cuál es la medida de X? Como me dicen que es bisectriz, CF bisectriz, ¿y qué es la bisectriz? La bisectriz es el segmento que divide a los dos ángulos en partes iguales. Quiere decir que esta parte de acá, 7X más 50, va a ser igual a 10X, este ángulo 10X más 8. Estos dos ángulos son iguales, por lo tanto lo igualamos. 10X más 8 igual a 7X más 50, que lo tengo aquí, ¿no? Ahora el 7X pasa restando y el 8 pasa al otro lado restando, ¿no? 10 menos 7 será 3X igual 50 menos 8 es 42. El 3
pasa a dividir 42 entre 3, será 14. ¿No? 4 por 3, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4. Entonces, el X va a ser igual a 14. De esa manera, miren, ya estamos avanzando con respecto a los triángulos. Ya hemos visto que es la mediana y ahorita estamos viendo un problema con respecto a la bisectriz, ¿no? Continuamos con el problema. Nos dice acá, en la figura 4, aquí está el siguiente ejercicio. A ver, nos están dando acá la figura. En la figura 4, esta es la figura, calcular el área del triángulo FGH, ¿no? Entonces, me piden el triángulo F, este de acá, F, el área de este triángulo FGH. Esta es lo que nos están pidiendo. Ahora, ¿cómo hallo el área de todo triángulo? El área del triángulo va a ser base, que va a ser GF por la altura, que la altura es HJ entre 2. Acá está, el área de este triangulito va a ser FG, o GF, por HJ entre 2. Ahí yo tengo la fórmula del área. Ahora, vemos acá, nos dicen que este de acá viene a ser un cuadrado, donde esta parte de acá vale 18. Entonces, si este es 18, ¿no? Y como este también, esta es la altura de este triangulito, ¿no? Entonces, esa altura, a ver, voy a poner acá, esta es la altura, ¿no? Esta es HJ. Ahora, pero como este es un cuadrado, entonces esta de acá, este lado, va a ser igual a este lado. Esos dos lados son iguales. Si este es 18, entonces HJ también será 18. Ya tengo esta parte de aquí. ¿Está bien? Ahora me falta FG. ¿Dónde está FG o GF? Está acá. FG, la distancia, esta distancia. Pero esta distancia se halla por diferencia de segmentos, va a ser DF menos DG. ¿No? Si yo a todo a DF le quito esta parte de acá, me va a dar FG o GF. Entonces, ¿cuánto será? FG va a ser igual a DF, que es todo, menos DG. Entonces, DF, ¿cuánto es? Aquí está, 37, menos, ¿cuánto es DG? 15. Hago la diferencia y obtengo que FG, o sea, este espacio de acá, este de aquí, viene a ser igual a 22. Entonces ya reemplazo, ¿no? Ya tengo FG, ya tengo HJ, reemplazo, FG es 22, HJ es 18, de acá salió, multiplicamos y dividimos y me da como área de todo este triangulito es igual a 198 centímetros cuadrados, porque esto está en centímetros, entonces como es área, tiene que ser centímetros cuadrados. ¿No? De esa manera, miren, ya estamos avanzando con respecto ya los triángulos y también estamos relacionando lo que es el área, ¿no? Entonces, de esa manera ya hemos trabajado con la parte teórica. Ahora nos vamos a ir a la parte práctica, ¿no? Entonces ahora todos saquen su libro para hacer los ejercicios del libro y yo les voy a mandar ya para que formen sus grupos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya terminamos aquí, ya y continuamos con su